Estuvimos viendo acerca de cómo educar a los hijos. Como les comentaba, esta enseñanza es muy extensa y la estamos resumiendo para tratar de ver puntos clave, ¿no? No vamos a poder profundizar en todos los aspectos porque esto es un vistazo rápido. Igual esto es una invitación y es una exhortación para que nos pongamos a escudriñar las Escrituras y busquemos qué es lo que Dios nos manda sobre cómo educar a los hijos. La semana pasada hablamos un poco sobre la naturaleza que tienen los niños. Hablábamos de que a los niños no hay que enseñarles a portarse mal, ¿verdad? Los niños ya vienen con esa tendencia a hacer travesuras. Hablábamos también de qué es la autoridad que Dios nos da y de cómo ejercer esa autoridad. Como padres no es nada más de llegar y ya empezar a dar órdenes. Hablábamos de cómo se debe de tomar esa autoridad. También hablábamos de cómo debe ser la instrucción. Vamos a recapitular un poco sobre de quién está educando a los hijos. Leímos en Deuteronomio 6:4 en adelante, leíamos que es un mandamiento de Dios el que nosotros eduquemos a los hijos. Y muchas veces le confiamos la educación a alguien más. No debemos de dejar que otros eduquen a nuestros hijos. ¿Por qué? Porque no sabemos qué van a enseñarles, ¿verdad? Entonces, ¿quién es quien está educando a tus hijos? Veamos que si los amigos son los que educan a tus hijos, ¿qué cosas es lo que van a aprender? ¿Se alcanzan a ver? Porque yo no. Veíamos que muchas veces los amigos es la peor influencia que uno puede tener porque no sabemos ni con quién se juntan. Entonces luego están aprendiendo de alguien que se cree saber todo, pero resulta que sabe menos del que tiene la duda, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando el niño empieza a tener inquietudes acerca, por ejemplo, de su sexualidad? No se acerca al padre a preguntarle. Entonces, ¿qué va a hacer? Pues voy con el amiguito, oye, explícame aquí o explícame allá. ¿Y qué le va a explicar? ¿Le va a decir que no sabe? No, lo más común es que llegue y le diga, sí, no te preocupes, yo te voy a decir todo lo que necesitas saber. Y todo lo que le va a decir, pues obviamente va a ser todo lo que no debe de saber. La siguiente. Veíamos también el ejemplo de una niñera, ¿verdad? Veíamos que hay niñeras que son muy preparadas, muy capaces. Pero también hay niñeras que, híjole, ¿no? Bueno, ¿se alcanzan a ver la imagen? Es de una niñera que se dejó a cargo de un niño como, ¿qué será? Unos 10 años, 9 años. Y resulta que este niño subió una foto, la foto que ven ahí, la subió ahí al Facebook, ¿no? La traía ahí en los celulares y el director la encontró y se hizo todo un relajo, ¿no? Llamaron a los papás porque es una foto pues poco apropiada para lo que es el cuidado del niño, ¿no? Y el niño pues bien presumido ahí, ¿no? Luciéndose. Estaba ahí con varias chavas. ¿La siguiente? Veamos que ahorita la niñera de moda es la niñera electrónica, que es la televisión y ahorita ya más comúnmente el internet. ¿Qué cosas se pueden encontrar en la televisión y en internet? ¿Otra más? Otra y otra más. Entonces son algunas cosas que nosotros vemos en la televisión. Se están empezando a alimentar de todos los principios, valores y virtudes que vemos en la televisión, los cuales ustedes consideran que son propios, son apropiados para los hijos. Pues lejos de guiarlos, los están contaminando, ¿no? Y con esas ideas que vemos ahí es con lo que empiezan a crecer, a desarrollarse. Hablábamos de la disciplina, que es educar, corregir y castigar. La siguiente. Aquí nos vamos un poquito rápido porque esto ya lo vimos la semana pasada. Siguiente. Veamos que Dios nos disciplina. La siguiente. Dios nos disciplina. ¿Por qué nos disciplina? Porque nos ama. Y muchos temen corregir a sus hijos porque sienten que si les dan un golpe o si los llegan a lastimar, sienten que jamás se los van a perdonar. Pero eso es porque de entrada ya tienen una mala enseñanza, porque no se trata de lastimar, ¿verdad? Piensan que dar una corrección es lastimar al niño. Y pues no se tiene que lastimar. También estudiábamos de qué manera tenía que ser la corrección, de qué manera tenía que ser la disciplina. Siguiente. Otra más. Veíamos que la disciplina es un trabajo en equipo.
Porque muchas veces se boicotean, el padre y la madre se boicotean uno al otro. Cuando el papá da un castigo, la mamá lo solapa al hijo, ¿no? O viceversa. Entonces tienen que hacer equipo, tienen que ponerse de acuerdo, tienen que respaldarse mutuamente. Cuando llega el niño con el papá y le dice, ¿me dejas ir a jugar? ¿Y qué le dice el papá? Sí, o le dice no, pero no le pregunta, ¿ya le preguntaste a tu mamá? ¿Qué te dijo? No, luego nada más simplemente se hace a un lado esa inquietud de preguntar qué es lo que dijo mi pareja al respecto. Y lo aceptan así como así. Entonces esa autoridad se pierde, porque cuando entonces el niño quiere hacer algo, sabe con quién dirigirse. Y si el papá no me da permiso, mamá me va a dar permiso. ¿Aquí siguen? Siguiente. Más adelante. Aquí empezábamos a ver las diferentes etapas de la educación de los hijos. También estudiamos que no vas a educar igual a un niño de 1 año, de 2 años, a uno de 12, a uno de 15 o a uno de 20. La Biblia nos marca de cómo debe ser la educación en las diferentes etapas. Entonces vamos a ver esas diferentes etapas. La primera es de 0 a 1 año, desde que está en el vientre hasta que cumple 1 año. En esta etapa, el ser humano, yo les comentaba que ya había sido formado. En la siguiente. Dice en Isaías 44:24 que Jehová nos formó desde el vientre. ¿Cómo está formado el ser humano? Espíritu, alma y cuerpo. El cuerpo todavía no se está desarrollando, no se ha desarrollado por completo. A lo mejor los oídos aún no se desarrollan. Físicamente no te va a escuchar, pero su alma puede ser ministrada porque el alma ya está ahí. Entonces pueden orar por él, pueden bendecirlo, pueden exponerlo a cantos de adoración. Siguiente. La siguiente etapa, que es de 1 a 2,5 años. En esta etapa el niño apenas está relacionando objetos con significados, ¿no? Objetos, formas, sonidos. Apenas empieza a comprender qué es el mundo que le rodea. También les comentaba la semana pasada que si se acuerdan o si se ha notado que un niño cuando va creciendo, su cabeza es lo primero que le crece. ¿Se ha visto que están cabezoncitas? De hecho, los niños, si les tratan de juntar sus manos arriba de la cabeza, luego ni siquiera alcanzan a juntar sus manos. Y eso es porque el cerebro se desarrolla antes que el resto de su cuerpo. Porque el cerebro tiene que aprender todo lo que le rodea. Tiene que aprender a adaptarse a este nuevo mundo. Empieza a conocer qué es la comida, qué es el frío, qué es el calor, quién es mamá. Entonces empiezan a relacionar todo. Y entonces es lo que tenemos que empezar a hacer. Fomentarles el que puedan relacionar rápidamente su entorno. Estarles hablando con objetos. Habíamos comentado de un error bien común, que como los niños relacionan objeto con sonidos, entonces si ven un perro, ¿cómo le dicen? ¿Se acuerdan? Dice, ahí viene un guaguá. Cuando empiezan a hablar, así le dicen, no, el perro guaguá. ¿Por qué? Porque así lo oyen que dice. Pero nosotros deberíamos de corregirlo y decirle, no es guaguá, es perro. Decirle perro, y una vez perro, y estarle diciendo, mira, un perro. ¿Por qué? Porque si no, después se les va quedando. Otro error común es que se les empieza a hablar, el típico hablarles como bebé, ¿no? A ver, ¿quién lo quiere? Ese es otro error. Hablarles así como bebé. A ver, póngame atención. Póngame atención, a ver. ¿Por qué? Porque esto les crea deficiencias en el lenguaje. Porque se están adaptando a lo que se están rodeando. Y entonces, ¿se acuerdan de ese típico juego? Dice, onta bebé. Onta bebé, aquí está. ¿Por qué? Porque el niño apenas está relacionando su entorno. Entonces, si él se tapa la cara, ¿por qué? Porque imita, ¿no? Se tapa y dice, ¿dónde está? Pierde su entorno, todavía no los relaciona. Tenemos que empezar a hablarles. Obviamente no como a un adulto, pero sí ir mediando el lenguaje con el que nos dirigimos a ellos. En esta edad, yo les comentaba que el cerebro aún no se ha desarrollado lo suficiente para razonar todo.
Tú le hablas con razones, tú le dices no llores, ¿y qué va a hacer? ¿Se va a quedar calladito? No, pues va a berrear más. ¿Por qué? Porque a esta edad el llanto simplemente es una expresión de una necesidad. Él no va a llorar para hacerte enojar. Que tú te enojes ya es otra cosa, ¿verdad? Pero el niño no está pensando, voy a llorar para desesperarlo. No, él simplemente está buscando suplir una necesidad. Ya sea que tenga hambre, que tenga frío, que necesite otro pañuelito. En fin, busca simplemente suplir sus necesidades. Pero algunas mamás piensan, ay, este niño lo hace a propósito, porque ya empezó la novela y no me deja ver a gusto. No, en este momento todavía ni siquiera desarrollan la voluntad para tratar de fastidiarte, ¿no? Porque si lo quieres ver de esa manera. Les comentaba un ejercicio bien simple para saber cuándo podemos pasar a la siguiente etapa de educación. Y eso es cuando el niño ya se puede reconocer en el espejo. ¿Se acuerdan de ese ejercicio? A ver cómo era. Que sin que él se diera cuenta, le mancharan tantito la nariz y lo pusiera frente a un espejo. Si el niño estira el dedito al espejo, significa que no se reconoce. Entonces su cerebro aún no ha desarrollado esa parte. Pero si él, al contrario, o sea, él se toca su propia nariz, significa que ya se reconoce a sí mismo. Entonces ya tiene una mayor conciencia. Entonces ya es capaz de razonar. Y entonces sí podría hacerte enojar a propósito. ¿Pero para qué? Para querer ganar un control sobre ti. Comparábamos, se oye feo, pero comparado el cerebro de un niño a esta edad es comparado a la inteligencia de un perrito. Así como educan a un perrito, así de esa inteligencia tiene un niño a esta edad. Porque así como pueden ver que un perrito es educado y que puede obedecer y que puede entender, así un bebé, pero no va a alcanzar a razonar más allá. Cuando ya pasa a esta siguiente edad, que va entre los 2 y 3 años, ¿entiendes? Entonces ya podemos empezar a educarlo de una manera más estricta. Y aquí es donde quiero enfatizar la atención, porque esta es la etapa más importante del desarrollo del niño. Lo que formen en esta edad entre los 3 y los 12 va a marcar el resto de su vida. Va a determinar quiénes son, van a determinar su personalidad y su carácter. En esta etapa. Después de esta etapa ya vamos a ver que es más difícil, ¿no? Lo vamos a ver más adelante. Pero aquí es donde tienen que cuidar cada detalle. La disciplina no puede disminuir por nada del mundo. Porque si no el niño puede tomar control. No dejen que el niño tome el control. ¿Por qué? Porque si no, entonces, ¿quién va a gobernar a quién? ¿Ustedes a los hijos o los hijos a ustedes? Yo conozco muchas mamás que son gobernadas por sus hijos. Que cuando el niño dice, yo quiero esto, y la mamá dice no, entonces, no, vamos a ver quién puede más. Entonces se tiran al suelo, berrean, gritan, y al final de cuentas dice, bueno, ya, cállate ya, ahí está. Entonces, ¿quién manda? ¿El niño o la mamá? O hasta el mismo papá luego también, ¿no? Ve que hasta la mamá lo quiere corregir, y el papá, ya dárselo, ya dale lo que quiere. O al revés, luego el papá es el estricto, ay, mi hijo pobrecito, ya dale su dulce, ya dale su juguete. ¿Para qué trabajamos si no es por los hijos? Hay que medir hasta dónde. Recuerden que la disciplina es expresión de amor. Siguiente. Dice Proverbios 22:15, la necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. Dios me lo dijo, Dios lo dice, la necedad está ligada en el corazón del muchacho, del jovencito. Ya aclaramos, joven aquí se refiere entre los 3 y 12 años. También veíamos qué significa necedad, ahí lo tienen en la pantalla, que es del hebreo ibelet, que significa indiscreción, insensatez, locura, necedad, necio, sandez o estupidez. Es una palabra fuerte, porque, es la realidad. Es una palabra que comúnmente se usa para insultar, ¿no? Pero realmente no es un insulto, es una palabra que describe una actitud. De hecho, Pablo la ocupó cuando se refería a los Gálatas, les decía Gálatas insensatos, nada más que lo tradujeron así para que no se oyera tan feo, ¿verdad? Entonces,
no podemos nosotros muchas veces dialogar con ellos por esa necedad. A pesar de que el niño a esta edad tiene toda la capacidad de razonar, a veces no razonan, no quieren. ¿Por qué? Por esta necedad. ¿Y qué dice la Biblia? ¿Cómo debemos alejar esta necedad? Con la varita de corrección. Entonces también la varita, la siguiente, la varita tiene también ciertas características. Vara viene del hebreo shevet, que significa literalmente una vara para escribir, para castigar, para gobernar, para dirigir, pero tiene la característica de que es una vara que puede causar cierto dolor, pero no dañar. Nada más les va a arder, pero no los tiene que dañar. ¿Qué es dañar? Dañar es dejarles un moretón, hacer que salga sangre. Eso no, eso ya no es. Eso sí que no es de Dios. ¿Por qué? Porque muchos dicen, ahorita pues al cabo la Biblia dice, ahorita agarro el cable del teléfono, el cinturón y les ponen, pero ya no bajo las reglas de Dios. En lugar de varita agarran más. No, es que ya no está como para varita, viene como para todo el tablón encima. Siguiente. Dice Proverbios 23:13: no rehuses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara no morirá, lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. El que sigue. Dice que librará su alma del Seol, ¿verdad? Entonces hablábamos de que... ¿qué es el Seol? ¿Bueno? El lugar de los muertos. ¿Por qué? Porque así puede terminar tu hijo si no lo corriges. ¿Qué pasa con un hijo que está acostumbrado a recibir todo? A que todo lo que pide, todo se lo dé. Cuando pasa de los 12 años, cuando ya tiene 15, 20 años, queda con esa idea. Todo lo merezco. Todo me lo tienen que dar porque así fue educado. Entonces, ¿qué pasa cuando quiere algo en un aparador de la calle? O sea, yo lo quiero y va a ser mío. Y si no pueden, pues lo roban. Y se empiezan a meter en problemas. Si ven una muchacha que les gusta, si es un chavo, dice, no, yo estoy acostumbrado que para mí es todo. Entonces la quieren tomar a la fuerza. Y pueden terminar en la cárcel, o les decía, incluso hasta muertos, ¿no? Y de hecho, lamentablemente aquí en el Estado de México se da mucho situaciones así, de delincuencia, en que terminan varios jóvenes luego asesinados, terminan baleados. Y pues eso ¿de dónde sale? Primeramente de la educación que recibieron, de lo cual cada uno de nosotros somos responsables. Por eso es importante la corrección, porque después va a traer un fruto, ¿eh? Dice la vara de corrección da sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. ¿Se han visto luego cómo queda la mamá cuando el niño empieza a hacer berrinche? Se no sabe ni dónde esconder la cara, ¿eh? Y se cumple. ¿Por qué? Porque está consentido. ¿Y consentir qué es? Acceder, ¿no? Si tú consientes a todo lo que tu hijo quiere, entonces no vas a ver dónde hay un límite, no vas a ver hasta dónde. Entonces va a estar acostumbrado a que siempre se le dé todo, y cuando tú no puedas, ya no es que no quieras, sino que no puedas. El día que tú no puedas, ¿qué va a pasar? Pues se va a emberrinchar y va a terminar hasta herido, ¿no? Siguiente. Corrige a tu hijo y te dará descanso, y dará alegría a tu alma. Ese fue Proverbios 29:17. Proverbios 13:24 dice: el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. ¿Amas a tu hijo o lo aborreces? Bueno, entonces vamos a ver si de veras lo disciplinas o lo consientes, y entonces vamos a ver de veras cuánto lo quieres. Porque tienen un amor malentendido muchas mamás. Piensan que el amarlo es darle todo lo que tú no tuviste, y eso es una verdad a medias, porque está bien, ¿no? Si tú no pudiste disfrutar de muchas cosas en tu juventud, pues sí, que tu hijo las tenga, pero con disciplina, que sepa valorar lo que se le da, y que sepa ganarse las cosas que se le dan. La siguiente: el límite de la corrección. Proverbios 19:18. Castiga a tu hijo en tanto que haya esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo.
¿Se acuerdan a qué se refería esto de tu alma? Que no se apresure tu alma para destruirlo. En el alma, ¿qué hay? Emociones, sentimientos, pensamientos. Entonces, cuando el niño te hace enojar, ¿qué pasa? Tu alma empieza a enardecerse, ¿verdad? Te empiezas a enojar, y entonces es cuando quieres aplicar la vara de corrección. ¿Eso es correcto? Pues no es correcto, pero para muchos es la realidad, ¿verdad? Cuando ya ven que ya los desesperó el niño, que le está dando lata y dando lata y dando lata, hasta que dices, bueno, ya, me colmaste la paciencia, vente para acá ahora sí. Y entonces están aplicando la disciplina de una manera equivocada, porque no están siendo movidos por el amor, están siendo movidos por su propio coraje. Y si el coraje los mueve, van a buscar entonces darles, pero para desquitarse, con coraje. Ajá. Dice, no se apresura tu alma para destruirlo. ¿A qué se refieren? Tanto que hay esperanza es antes de la adolescencia, porque después que crecen ya no se puede aplicar la vara. La vara es específicamente para esta edad. Si tú quieres aplicar la vara de corrección cuando ya tienen 15 años, ¿qué va a pasar? No, pues te la quita y con esa misma te da. Ya no. Ya vamos a ver cómo se actúa en esos casos. Yo he conocido casos de padres que a sus hijos de 20 años los quieren disciplinar con vara. No, pues, ¿cuándo? Si bien te va, te hacen un recordatorio familiar, ¿no? Pero si te va mal, igual te la andan regresando. Sí, luego que ya andan bien delincuentes algunos. Siguiente. Dice, no se apresura tu alma para destruirlo. La disciplina debe ser movida por el amor. La siguiente. Aquí vemos una imagen, ¿no? Cuando ya nos desesperaron, es cuando queremos aplicar la vara. Y si tú aplicas la vara sin la tranquilidad en tu alma, sin tranquilidad en tu corazón, no vas a medir tus fuerzas. Y entonces sí podrías causarle un daño. Y después te podrías arrepentir. Por eso decía el otro proverbio, corrígelo temprano. Quien ama a su hijo temprano lo corrige. En el momento en que tú empiezas a notar que ya anda actuando por ahí mal, que no se está queriendo someter, entonces ahí, mira, primero que es, voy a hablar contigo. Te voy a dar razones. ¿Por qué? Porque es capaz de razonar. Sí puede razonar. ¿No quieres? Va a venir disciplina sobre ti. Bueno, ¿no obedeciste? Te lo advertí. Entonces, si vente para acá, te llevo a un lugar aparte, saco la varita y órale. ¿En dónde es la corrección? ¿A solas y en qué parte? Para eso Dios diseñó las pompas. ¿Eh? ¿Por qué? Porque si no le vas a causar un moretón por ahí y te van a demandar, no es cierto. No, o sea, el chiste es no dañarlo. Ajá. Entonces, ¿por qué? Porque con la vara se va a apartar esa necedad y entonces ya va a aceptar las razones. Y para la siguiente entonces se van a acordar. Y entonces sí van a acatar tu palabra cuando se lo digas. Pero desde temprano. Porque mientras más lo dejes que se emberrinche, pues más control va a tener y más seguridad va a tener en su propia voluntad y no en tu voluntad. Siguiente. Tenemos que contrarrestar las influencias externas. Porque, como veíamos, reciben información, reciben de muchos lados guía o supuesta guía. Entonces, ¿cómo podemos contrarrestar esto? Convirtiéndonos en sus amigos. Yo les comentaba la semana pasada, ¿quién de los que están aquí siguen a Dios porque Dios los obliga? ¿O buscan a Dios porque Dios los está obligando? Yo creo que nadie. ¿O hay alguien aquí que esté viniendo a fuerzas? ¿No? Bueno. ¿Alguien aquí que venga porque quiere servir a Dios? No, entonces. Que se me hace que están durmiendo. Y los demás, ya se durmieron. Ajá. Siguiente. Dice Juan 15:15, ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Esa es la estrategia de Jesús. Si yo los llamo mis amigos, les ofrezco mi amistad. ¿Para qué? Para que tú puedas responder a esa amistad y tengas la confianza de acercarte. ¿Sabían que Jesús podría haber venido así como Señor de señores desde el principio y imponerse?
Cuando Él venga, Él va a venir, venga otra vez, ya no va a venir como el corderito a ser sacrificado. No, ya va a venir como Rey de Reyes y Señor de Señores. Y va a venir y entonces, ahora sí, porque los que no creyeron, pues ahora sí, apártense de aquí, ¿no? Pero ahorita, ¿de qué manera se acercó a nosotros? De una manera humilde, dice, mira, aquí estoy, te vengo a ofrecer salvación. Ahora, ¿tú quieres acercarte? Eres bien recibido. ¿No quieres acercarte? Bueno, tendré que tratar contigo de otra manera. Es la manera en que nosotros podemos actuar, ofrecer esa amistad a los hijos. También les comentaba que esta amistad tiene que tener un límite, ¿verdad? Porque no es una amistad como con cualquier otro amigo. Porque con otro amigo no hay autoridad que respetar. Cuando es de los padres, sí tiene que haber un límite. ¿Se acuerdan de un ejemplo que les puse la semana pasada? El carnalito. Que decía un padre a su hijo, carnalito, vente, porque tú eres mi cuate, ¿no? Vamos aquí, vamos a las máquinas. Y el hijo decía, sí, carnalito, dame para las máquinas. Pero cuando el papá quería ya ejercer su autoridad y decir, ya es tarde, vámonos a la casa, no, carnalito, no quiero. Se vete tú, yo aquí me quedo. ¿Por qué? Porque los trató como igual. Y es diferente dar esa confianza a dejar que se pierda ese límite. Entonces no debemos dejar que se pierda ese límite. ¿El siguiente? Siguiente. Identidad. Les comentaba que un niño a esta edad está forjándose una identidad. Está buscando saber quién es. Si tú no lo guías a que él sepa quién es para Dios, entonces va a buscar una identidad en otro lado. Y nosotros vemos que muchos jóvenes a esta edad empiezan a actuar, a tener actitudes o a usar palabras de alguien más. ¿Sí se han dado cuenta? Luego ya hablan como algún personaje de la televisión, como algún artista o como algún familiar, alguien que ejerce influencia sobre ellos. Lo más común muchas veces es que la figura es el papá. Casi esa edad es, yo quiero ser como mi papá, ¿eh? Como decía ahora en el evento de los niños cantaban, ¿no? Yo quiero ser como mi papá. Pero crecen y ¿qué pasa? ¿Quieres ser como a tu papá? No, ya que voy a ser como... ¿no? Entonces, van a buscar una identidad. Si tú no se las das, van a buscarla. ¿Sí alcanzan a ver la imagen? Ahí tenemos una imagen de un punk, de un emo, de un dark, de un hippie. Por poner, hay muchos, ¿no? Hay cientos de tribus urbanas. Pero ¿eso qué es? Son vacíos en la identidad de los jóvenes. Porque no saben quiénes son. Yo me siento rebelde, pues voy a hacer, no sé, un punk, ¿no? Me siento nostálgico, melancólico, con ganas de suicidarme, pues voy a hacer un emo. O sea, ellos se sienten igual que yo. Yo me siento acá bien liberal, como que todo bien relax, pues voy a hacer un hippie, ¿no? Que bueno, eso ya pasó, es de otra época, pero bueno. Si yo soy bien rebelde, pero también soy así como misterioso y nostálgico, pues, pero yo no soy fresa, entonces yo nada más soy dark. Y así buscan identidad. ¿De qué manera les vas a enseñar su identidad? ¿Cómo le dirías a tu hijo quién es él? Sí, pues ahí está en su acta, ¿no? Que ahí está su nombre. ¿No? ¿Quién es? ¿Qué espera Dios de él? Es lo que le tienes que enseñar. Si Dios te está llamando a ti para que le sirvas, para que seas parte de un pueblo escogido. Yo les comentaba, muchos adultos aún de repente no saben quiénes son para Dios. Le digo, luego tienen que ir a un encuentro para que les digan quién eres tú, ¿no? Entonces, ¿quién eres tú para Dios? Díselo a tu hijo, ¿quién es él para Dios? ¿Qué espera Dios de él? Dios espera de ti, mi hijo, que tú no seas como aquellos que están allá afuera, porque ellos no conocen a Dios. Dios espera que tú le sirvas, Dios espera que tú conozcas de Él, que tú creas en Él por fe, porque Él le ha dado pruebas, ¿no? de su existencia. No una fe ciega, porque si les enseñan una fe ciega a los hijos, después de los años van a terminar rechazándolas. Una fe evidente. Una fe evidente es que hay evidencias, ¿no? ¿Alguno de ustedes tiene alguna evidencia para demostrar la existencia de Dios? ¿Ninguna prueba? La prueba que yo tengo aquí. Dios ha dado manifestación de su existencia en cada uno de los que estamos aquí, ¿no? Por algo estamos aquí. Decía el apóstol Pablo, bueno, nadie tiene pretexto porque desde que vemos la obra de la creación,
Dice, nadie tiene pretexto para decir que no hay Dios, porque la misma creación da evidencia de que hay un creador. Dice la palabra que muchos queriéndose hacer sabios se hicieron necios, ¿no? Y los de la escuela les enseñan que todo fue una casualidad. Todo esto que vemos alrededor, todos los árboles, el cielo, todo fue un accidente. Tú eres un accidente, ¿no? Hubo una gran explosión, se mezclaron químicos y de repente, ¡pum!, ya hubo un ser vivo. Y lo peor que les enseñan que su tatarabuelo es un chango. Ajá, también. Entonces la gente no sabe quién es. Si tú ya sabes quién eres, tienes que enseñarle eso a tu hijo. ¿Quién es él? Siguiente. Ajá. No, regresa tema. No, sí. Siguiente. Vamos a hablar un tema que es conflictivo. Aquí es donde nos quedamos la semana pasada. Este tema es delicado porque siempre nos da dolores de cabeza, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa cuando un padre necesita, ya no digo que quiere, sino que necesita hablar de sexualidad con su hijo? ¿Por qué? Porque muchas veces ya veo que algo anda ahí moviéndole el tapete, ¿no? Y muchas veces dice, híjole, tenemos que hablar con nuestro hijo acerca de sexualidad. Y dice la mamá, pues háblale tú. Dice, no, ¿qué háblale tú? Y nadie quiere enfrentar ese tema con los jóvenes. Y cuando llega ya el papá y se anima y va a decirle al joven, oye, tenemos que hablar acerca de sexo. Y él dijo, híjole, ya va a empezar. ¿Qué quieres saber? ¿Por qué? El joven se siente incómodo y el papá se siente más incómodo porque el papá no tiene ni idea de qué es lo que sabe el hijo o no sabe. Capaz de que yo le quiera hablar de las abejitas y que cómo polinizan y todo. Es decir, ay, papá, no manches. Entonces ya embarazo aquí sabe cuántas, ¿no? Y tú me quieres hablar que de las abejitas. ¿No? Yo recuerdo que la primera vez que escuché una clase de educación sexual fue en la secundaria. A mi hermana ya le tocó en la primaria. Ahorita he escuchado que ya empiezan a dar educación sexual desde 4º año de primaria o así, ¿no? Ya 4º o 3º de primaria. ¿Cómo es posible que niños tan chiquitos les tengan que hablar de educación sexual? Pero para colmo les enseñan, ¿no? En la misma escuela les regalan los preservativos. ¿Y qué es lo que le está diciendo la escuela? Puedes hacerlo. ¿Y qué es lo que dice Dios? Si no lo hagas, espérate. El siguiente. El instinto sexual de los niños en algún momento va a ser despertado. Esa es una realidad que tenemos que estar conscientes. ¿Por qué digo instinto? Porque es parte de la misma naturaleza humana, la atracción hacia el sexo opuesto. Es natural. Pero ¿cómo debemos abordar este tema? El instinto va a ser despertado. Entonces lo que tienes que hacer es estar bien atento. Porque muchas veces dicen, bueno, ¿a qué edad es la mejor para hablarle a un hijo acerca de sexualidad? ¿Cuál creen que sea la mejor edad? ¿Sí? 10 años. Es una edad, pues considero así, puede ser apropiada. Pero muchas veces se nos adelantan. ¿Por qué? Porque de repente llega el amiguito y ya les llevó ahí una revista de esas 3X. Y dicen, mira lo que le volé a mi papá de su cajón. Y ahí van a instruir a los demás compañeros. Entonces el otro niño se queda, caray, ¿qué es eso? Cuando ellos te preguntan algo acerca relacionado a eso, pero tú siempre preguntarle, ¿y tú qué sabes de eso? Para de ahí partir tú de acuerdo a su edad. Exactamente, no podemos, si pregunta el niño no vamos a empezar a decirle todo, ¿no? Y todo, hasta el testimonio, ¿no? No. Va a quedar viendo ahí. Sí, mire. Sería nada más contestarle lo que él pregunta, preguntarle qué sabe, pero también nada más lo que preguntó para no echarle choro o hacerle saber más de lo que todavía él no está preguntando. Sí. Esa es otra, y es lo que vamos a aclarar. ¿Por qué? Porque como les decía, el punto clave es que es un hecho. Alguien les va a despertar el instinto, o solitos les va a despertar el instinto. Entonces tenemos que estar pendientes, porque como puede que nos pregunten, como puede que no pregunten. El mejor momento es cuando nosotros notamos a través de la cercanía con ellos en qué momento ya despertaron ese instinto sexual. Entonces cuando nosotros vemos ahí algo que ya
el niño empieza ahí a ver o pregunta de temas relacionados y no le da vueltas al asunto, nos damos cuenta de que ya pasó, de que ya le despertaron ese instinto. Tenemos que estar bien al pendiente. Perdón. Entonces, cuando saben que ya hay algo ahí, como dicen, primer punto, tenemos que saber qué es lo que saben, preguntarle. Si te preguntan algo, ¿por qué preguntas? Primero, para saber de qué está hablando. Como hay un caso de una niña que se acerca y le pregunta a la mamá, oye mamá, ¿qué significa pene? ¿Qué? Ay, y empiezan, bueno, es que mira, que así, que los hombres que tienen, y empieza a darle ahí una explicación lo más científica posible. Y la niña se queda así toda sacada de una. Y dice, pero es que no entiendo. Dice, pues entonces, ¿por qué preguntas? Dice, es que mi abuelita la oí rezando que el alma de su esposo no pene. Y mientras tanto ya le dieron toda una explicación innecesaria. ¿Por qué preguntas? ¿Te pregunta algo? ¿Por qué preguntas? ¿O quién te dijo? Y con una actitud calmada, porque si tú te espantas vas a decir, uy, no, mejor ni le digo nada. Y empiezas, santo. Ay, Dios mío, ¿por qué? No. Ya también te voy a encerrar en tu cuarto. Se vete a lavar la boca con jabón. Desde deja, pido consejería, ¿no? Ay, mi papá ni sabe. No, mi mamá ni sabe. No, es estar preparados desde ahorita para cuando llegue ese momento. ¿Cómo vas a tratar el asunto? Tienes que llamar las cosas como son, porque luego dicen, ay, es que ¿cómo le digo, no? Cuando se trata de los órganos genitales, sexuales, se tiene que llamar por su nombre. Porque ya no tengo que decirles de qué manera les nombran, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque les da pena hablar con las palabras correctas. Hay que hablar las cosas como son. Siguiente. El siguiente. Dice, no siempre van a comentarlo, o sea, no siempre lo van a decir. Muchas veces cuando hay una cercanía, los jóvenes se acercan y preguntan, ¿no? Oye, tengo una duda de esto, o algo, ¿no? O vi esto, o ya me empezó a gustar alguna niña, algo así. Entonces, pues vamos a hablar de una manera amigable y cordial y madura, y digo madura porque muchos papás son inmaduros para tomar estos temas. Luego, cuando el joven tiene una necesidad real de aprender, el papá se espanta y no lo toma de una manera seria como debe de tomar. Pero luego resulta que los papás son los que se encargan de despertar ese instinto sexual. No sé si alcanzan a ver la imagen que está ahí. Yo les dije que acercaran sus días, pero no quisieron. Ni los que están adelante alcanzan a ver. Es una imagen donde están ahí dos chicas medio encueradas ahí haciéndose arrumacos. Pero atrás vemos a un papá cargando a su hijo y el hijo con una cara de terror que no sabe qué está pasando. Eso les causa conflictos. ¿Por qué? Porque algo se despierta dentro de ellos. Y el papá dice, está chico. No, pues sí, no entiende, no, pues ya lo estás haciendo que entienda mal, para colmo. Entonces, los mismos papás luego boicotean. Siguiente. La educación escolar en cuanto a sexualidad no nos ayuda mucho. ¿Por qué? Porque al contrario, les decía, ¿qué les enseñan en la escuela? Sí, enseñan muchas cosas técnicas, por así decirlo, que podrían resultar útiles. Pero por otro lado, la idea de las escuelas es, tú puedes hacer lo que tú quieras. Tú puedes disfrutar tu sexualidad, es la de la moda, ¿no? Empezó a haber un incremento en lo que eran embarazos no deseados y abortos. Entonces el gobierno, ¿qué hizo? Bueno, pues, si no podemos evitar que lo hagan, pues vamos a darles preservativos. Sí. Que lo hagan con responsabilidad, según, ¿no? ¿Qué responsable? Entonces, dicen, no lo podemos evitar, entonces que lo hagan. ¿Y cuál fue el resultado? Las encuestas dicen que el resultado fue totalmente contraproducente, porque como los jóvenes tienen un desequilibrio hormonal bien loco, en el momento de la calentura lo que menos recuerdan
es llevar su preservativo que les regalaron. Pero como sí les dejaron la idea de que está bien que lo hagan, ¿qué dice el joven? Total, si se embaraza, pues me caso ya. Esa es la mentalidad de muchos. Y ahorita ya peor, ya dicen, ya si se embaraza, pues hay que abortar. Al cabo hay clínicas que diga que la violaron y ya. Porque si las violan, entonces sí es legalmente permitido. No es mío. Típico, ¿no? Siempre ha habido muchos casos de jóvenes que embarazan a las señoritas y cuando la señorita le reclama y le dice, a ver, bueno, ya no es señorita, le reclama y le dice, a ver, hazte cargo de esto. ¿Qué dice el joven? Dicen, ¿cómo sé que es mío? Si así de fácil te metiste conmigo, quién sabe con cuántos más te habrás metido. Pero hay una realidad ahí en que dice, si se metió conmigo, a lo mejor la señorita dice, no, yo no nomás con él porque te amo, ¿no? Porque las mujeres son así más emocionales y más aprensivas a una relación seria, entre comillas, ¿no? Pero hay una realidad. El joven piensa una cosa, dice, se metió conmigo, ¿dónde está su virtud? Accedió. Hay un dicho por ahí, ¿no? El hombre llega ¿hasta dónde? Hasta donde la mujer quiere. Porque la mayoría de los hombres, por muy descargados que sean, no van a sobrepasarse hasta donde la mujer le da ese chance, por así decirlo. Sin embargo, también el hombre tiene su propia responsabilidad, ¿verdad? Entonces, por parte de la mujer, ¿cuál es la responsabilidad? Es guardarse, ¿no? Sin embargo, con una idea equivocada de amor. Y es que las mujeres son muy idealistas por lo general, no digo todas, ¿no? Entonces hay un dicho también por ahí, dicen, la mujer da sexo para conseguir amor y el hombre da amor para conseguir sexo. O sea, es una generalidad, obviamente no aplica en todos, ¿verdad? ¿Y los cristianos debieran aplicarse? Y los cristianos pues debieran de tener una enseñanza al respecto. O sea, yo les estoy diciendo qué es lo que está pasando en la realidad allá afuera. ¿Qué les enseñan? Les dan clases ya no de valores, ya no de principios, ya no del valor de la virginidad. Les dan clases de cómo no salir embarazados. Hasta luego los mismos maestros ya en cuestión preparatoria, o si se burlan si alguien llega a decir que... Sí, llega alguna señorita y dice, no, yo me quiero guardar para el matrimonio. ¿Y cuál es la reacción de todos? Hasta los maestros. Hasta los maestros. O sea, ¿qué se me hace? Y se burlan. O sea, ya no valora ni siquiera un principio tan importante. Y había una jovencita que es algo que oí de una iglesia donde, o sea, esto pasó realmente. Estaba una jovencita en la iglesia que acababa de acercarse a Dios, pero tenía ese principio de decir, no, yo me voy a guardar. Y con otras chicas de la iglesia estaban comentando sus experiencias sexuales. Y decían, no, ¿tú qué experiencia tienes? No, pues yo me estoy reservando para el matrimonio. Igual se burlaron. O sea, no, que eres una anticuada, que eso nada más, eso eran otros tiempos, ¿no? Ahorita ya es otra cosa. Y pues esta jovencita pues dijo, bueno, es que yo si quiero, yo puedo hacer lo que ustedes dicen y yo sería igual que ustedes. Yo podría hacerlo. Dice, pero ustedes jamás van a poder ser como yo. ¿Por qué? Porque perdieron algo que tal vez oye exagerado, pero no lo es. La Biblia dice que la virginidad es sagrada. Entonces tal vez, que no exageres. No exagero. Vamos a lo siguiente. Al dar una explicación sobre el acto sexual, lo primero es despojarse de los prejuicios culturales, llamar a los órganos sexuales por su nombre. Si tú lo ves natural, él también lo hará. Sin embargo, es una realidad que las partes íntimas Dios las llama indecorosas y deben ser mencionadas con prudencia. Tampoco no lo tomes a la ligera el tema. En 1 Corintios 12:22 dice, antes bien los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios, y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro, porque los que nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo dando mayor abundante honor al que le faltaba. ¿Ustedes han visto pasar algún joven varón sin playera en la calle? Sí, ¿no?
¿Con short? También. ¿Te desnudo? Ahí sí ya no, ¿verdad? Bueno. Depende de dónde vivan. Depende de dónde vivan. Pero es muy raro, ¿no? ¿Por qué? Porque las partes que, ahí dice la Biblia, hay partes indecorosas. O sea, que no tienen decoro. ¿Qué es decoro? ¿De decoración? ¿Decoro? Es un arreglo, es una prudencia. Digámoslo como prudencia visual, por así decirlo. Entonces, la Biblia dice hay partes que son indecorosas y debemos de tratarlas con más decoro. Ajá. Hasta por eso es que los cinturones llevaban piedras y llevaban más adornos. El siguiente. Tenemos que enseñar el valor de la virginidad. ¿Qué es lo que Dios dice acerca de la virginidad? Y no hablo solo de la mujer, también del varón. Porque ya hace algunos años ya era la moda de que, bueno, la mujer tiene que guardarse, pero el hombre al contrario. Y muchos varones llevaban a sus hijos a estrenarse, entre comillas, y los llevaban y le pagaban una prostituta para que tuviera su primera experiencia. El siguiente. Efesios 5:25 dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese, ¿cómo? Santa y sin mancha. La virginidad es un símbolo de santidad, un símbolo de limpieza en todos los sentidos: física, moral y espiritual. ¿Y por qué? Porque tú ves a una muchacha en la calle y no sabes si es virgen, ¿verdad? No puedes saberlo, pero Dios lo sabe. Y esto, el asunto es que esta es una manera de presentarse ante Dios. ¿Cómo se van a presentar ante Dios? Aquí está haciendo una analogía, como siempre ha sido en la Biblia, de la iglesia como la esposa de Cristo. La iglesia es como una esposa, pero apenas se va a casar, ¿no? Es la novia, más bien. ¿Por qué? Porque las bodas vienen hasta que Él venga. La iglesia es la novia y así tiene que presentarse. De la misma manera que en lo literal de la palabra, una novia tiene que presentarse sin mancha, en santidad, a la hora de contraer el matrimonio. Siguiente. Segunda de Corintios 11:2. Porque os celo con celo de Dios. ¿Quién habla aquí? El apóstol Pablo. Pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Obviamente sabemos que estos textos están haciendo alusión a la iglesia, pero la comparativa precisamente es con la novia. Decía Pablo: yo lo celo como se le haría hacia una muchachita que la voy a entregar a su marido. Sé como si yo soy responsable de la muchacha, en este caso sería un padre con su hija, yo voy a presentar a esta jovencita con su marido. Por eso es que cuando se casan, el papá es el que lleva a su hija, ¿no? Y le entrega. ¿Por qué? ¿Cómo la va a entregar? Porque ahí es tanto la dignidad de la misma muchacha, como también la educación que el padre le dio acerca de este punto, acerca de cuánto vale su virginidad. Es un símbolo de santidad espiritual. Siguiente. La virginidad es un símbolo de pureza, limpieza, virtud, dignidad y castidad física, moral y espiritual. Es lo que Dios dice acerca de ello. Y este es un buen momento para hablar del amor, para enseñarles qué es el amor. ¿Por qué? Porque el mundo no sabe amar. El mundo piensa que amar es dejarse llevar por las sensaciones físicas. Y la Biblia nos dice que ese es un tipo de amor. Pero Dios quiere que amemos así como Él nos ama, con un amor puro, un amor ágape. Tenemos que hacer la diferencia entre el amor eros y el amor ágape. ¿Cuál es el amor eros? ¿Sí? Ajá, es donde proviene la palabra erotismo, que es completamente sensorial, o sea, de nuestros sentidos. Lo que yo veo, lo que yo oigo, lo que yo siento. Es el amor eros. Es el amor que muchas veces llama a la pareja. Es el amor que incita a una relación sexual.
Y digo amor porque es algo muy superficial, ¿no? Porque el amor se tiene que desarrollar a través de la relación. Hay una atracción. Por eso les digo, el mundo piensa que eso es amor. Y Dios nos dice que hay una diferencia entre el verdadero amor, el amor ágape. ¿Cuál es el amor ágape? Es el que está descrito en 1 Corintios 13. Vamos a buscar qué dice 1 Juan 4:8. 1 Juan 4:8. ¿Quién lo tiene? El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. A Dios es amor, ese es un principio, ¿no? Pero Dios es amor ágape, como Él lo dice. Entonces tenemos que aprender cómo es Dios realmente. Y por ese amor a Dios es que nosotros tenemos que buscar ese anhelo, tenemos que cimentar el anhelo del amor en el matrimonio, para que ahí se culmine ese amor. Dice, el objetivo es cimentar el anhelo del amor en el matrimonio como algo muy valioso y preciado en santidad, en el cual presentar su virginidad como un vínculo de amor en la pareja. El pecado sexual es los pecados que la Biblia marca como de mayor deshonra. ¿Por qué? Porque quien peca contra Dios peca, pero quien peca en lo sexual, contra su propio cuerpo peca. Porque cuando uno se une en una relación sexual, dice, ya no son dos, son uno, son un solo. Y entonces que son tantito uno aquí, tantito uno allá, y después que te partes en cachitos. No sé si me estoy explicando acerca del valor de la virginidad, ¿sí? Ajá, el objetivo, dice la palabra que cuando el hombre y la mujer se unen en matrimonio, dice, ya no son dos, sino son uno, una sola carne. Esa es una alusión también a la relación sexual. Entonces, cuando se unen en una sola carne, crean un vínculo que no se puede separar. Espiritualmente quedan unidos para siempre en el matrimonio, porque ese es el propósito de la relación sexual, estar unidos para siempre. Entonces, cuando una persona toma a la ligera ese pacto, pues entonces ya no se le da ese valor. No sé si aclaré la duda. Por ejemplo, yo ponía otro ejemplo cuando daba la clase de los vasos. Pues sí, tienes un vaso de agua y tienes un vaso de refresco, ¿no? Por ejemplo, los juntas, mezclas los dos líquidos en un solo vaso. Ahora, ¿lo puedes volver a separar? Ya no se puede, ¿o sí? O incluso tienes sal y azúcar. A ver, trata de separarlos una vez que los mezclaste. No se puede. Los chicos que llegan a tener relaciones con unas chicas, es muy difícil que se separen emocionalmente de esa persona porque quedan involucrados también espiritualmente. Sí, que es lo que es precisamente el punto, hay un vínculo espiritual. Entonces cuando dicen, ya, ahora sí ya encontré a mi media naranja. Sí, pero ya no fue lo mismo, ya no era lo que Dios tenía preparado. ¿Por qué? Porque entonces cuando tú ya te unes a tu pareja en ese vínculo de santidad y es únicamente, entonces valoras, aprecias ese regalo que Dios tenía. Porque la sexualidad es algo que se ha demeritado, por así decirlo. Dicen por ahí que todo lo que Dios crea, el diablo lo descompone, ¿no? Dios creó la danza y el diablo creó las bailes esos, ¿no? Dios creó el canto y el diablo creó el reggaetón, ¿no? No. Dios creó el sexo. ¿Para qué? ¿Para que llegara el diablo y lo desvirtuara? No, lo dio como un vínculo de pareja. Y en fin, no vamos ya a profundizar mucho en esto, sino no vamos a avanzar. Porque obviamente es obvio que este tema es muy profundo, ¿no? Tenemos que analizarlo más detenidamente. Siguiente.
Vamos a ver algunos errores comunes en la educación de los hijos. Dice Proverbios 29:17, corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Dice, pero la corrección se hace, si se hace equivocadamente, llevamos a ira a los hijos. Estaremos sembrando raíces de amargura. Efesios 6:4, vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Ahora la pregunta es, ¿cómo se lleva a ira a los hijos? ¿No? Siguiente. ¿Cómo se provoca a ira a los hijos? Primero, un punto, la corrección debe ser en privado, no humilles a tus hijos en público. Luego los queremos corregir y está con los compañeros, y dice, ya te dije que no salieras, y ahí le das una buena tunda, y entonces es humillado frente a los compañeros. Y eso empieza a crear amarguras, que se pueden enraizar, y después para sacarle, ¿han visto de las plantitas que son aquí afuera? ¿Han intentado arrancar una? Una plantita, sí, pues la arranco, ¿no? Pero a ver, arranco un árbol. Ya no, así son esas amarguras. Cuando nos equivocamos en la educación, eso lleva a ira. Por eso es llevar, es mover hacia un estado de molestia, de enojo, de ira. Siguiente. Si lo castigas injustamente, pídeles perdón. ¿Por qué? Porque a veces pasa. Había un pastor que contaba que con su hija tenía 2 hijos chiquitos. Entonces llegó la hija llorando. Dice, es que mi hermano me pegó. Y, ¿qué se llama? Y, ahorita va a ver, ya te he dicho que no le pegues a tu hermana, ven, y te voy a disciplinar, y paz le da, ¿no? Y ahí se ve el niño con los ojos llorosos. Y después dice, pero es que papá, dice, no, nada, ya sabes que no debes hacerlo. Pero es que nada, y no lo deja ni hablar. Y ya le da, ¿no? Y después está todo lloroso, pero normalmente cuando un niño es castigado llora un rato y se le olvida. Pero él estaba así como que muy pensativo y muy nostálgico. Y le pregunta, ¿qué te pasa? Dice, es que yo no le pegué. Dice, ¿no le pegaste? Dice, dime la verdad. Dice, no le pegué. A ver, mijita, vente para acá. Dice que no le pegaste. Bueno, es que me hizo enojar. Mientras tanto ya se lo surtió. Entonces se acerca cuando dice, ¿sabes qué? Discúlpame. No cualquier padre tiene el valor de decirle a su hijo, discúlpame. Y también que sea sincero, porque luego si no, sí, perdón. Ya. De todos modos eres travieso. No, si no se lo merece, pídele perdón. Si no se lo merecía, pídele perdón. Siguiente. Si tus hijos respetan tu autoridad, no abuses de ella. No son tus siervos. ¿Por qué? Porque muchos dicen, tengo hijo, tengo esclavo, ¿no? A ver, ahora, haz esto, haz aquello, ve allá, ve al otro, y ahí va el hijo y dice, pues bueno, papá, y el hijo se somete y respeta, pero después abusan los papás. O sea, es decir, un hijo no es tu siervo, no es tu criado. La responsabilidad que tienes con el hijo es de criar y de educar, ¿no? No es como que ahora ya puedo tener a alguien que haga las cosas por mí. No abuses de la autoridad que tienes sobre tus hijos. ¿Por qué? Porque al final de cuentas va diciendo, oye, se pasa, ¿no? Y se le va quedando más raíces de amargura. Siguiente. ¿Alcanzan a ver esa imagen? ¿Saben a qué se refiere? ¿De José? Donde tenemos a José con su túnica de muchos colores. Y ahí dice, no, y estas túnicas estaban en barata. Así que compré una para cada uno de ustedes, de sus demás hermanos, no túnicas de un solo color. Y José con su túnica de colores. ¿Han leído esa historia? Es una manera de llevar a ir a los hermanos. ¿Y de qué manera? Tanto así que lo vendieron. ¿Por qué? Porque le dio favoritismo. Y su papá, Jacob, hacía mucha distinción entre él y sus hermanos. Entonces dicen, le doy su túnica acá bien lujosa. Hagan de cuenta que están con sus hermanos y a su hermano le da un traje así de esos Armani, así de esos bien costosos, y a ti te dan ahí del tianguis. ¿Qué sientes? Pues bueno, mi papá, ¿no? Pero sea como sea, sí sientes como que no estuvo bien, ¿verdad? Eso empieza a llevar a ir a los hijos.
Ya saben la historia, ¿no? Cómo fue... Siguiente. ¿Cómo fueron, espérate, cómo fueron dándose las cosas con José? ¿De qué manera... ¿Cómo terminó José en cuanto a sus hermanos? Como esclavo. ¿Y eso porque lo querían matar? Primero lo querían matar. Tanto fue la ira que se fue acumulando en los hermanos de que eran años de hacerlos menos. Cuando vieron la oportunidad, dice, ahorita nos lo echamos. Si no fuera porque Dios movió el corazón de uno de ellos, ¿no? Dice, no, mejor, nada más hay que echarlo a la cisterna. Bueno, ahí vamos a echarlo ahí en el hoyo. Y después pasan ahí unos que andaban comprando esclavos. Mejor lo vendemos, le sacamos una lana y nos deshacemos de él. ¿Por qué tiene que llegar a tanto, ¿no? El llevar a ir a los hijos para que se desquiten así con el hermano? Y ese es error del padre, en este caso de Jacob. Siguiente. Otros errores. Siguiente. No hacer caso cuando el hijo muestra amaneramientos. Esto puede resultar en homosexualismo. Generalmente es ocasionado por abuso sexual, falta de alguno de los padres. ¿Qué dice 1 Corintios 6:9? El primero que lo tenga le da lectura, por favor. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Muchas veces, este tema lo vamos a tratar en otra ocasión bien ampliamente. ¿Por qué? Porque es un tema polémico y que causa mucha controversia. Entonces este tema lo vamos a ver en otra ocasión de una manera completa. Pero tenemos que ir notando cuando hay diferencias en el carácter o comportamiento de nuestros hijos. Tenemos que estar al pendiente para saber que algo está pasando ahí. Siguiente. Otro error común: desquitar las frustraciones en los hijos, ya sea con golpes o insultos. Estos provocan represión, inseguridad, amargura y en ocasiones odio a los padres. El escuchar un insulto repetidamente provoca que el niño lo acepte como su realidad. Muchos dicen, es que tú dices que lo declaraste y se hizo, ¿no? Le dices tonto y se volvió tonto. No, es porque el niño lo va aceptando como su realidad. Si tú estás insultando al niño una y otra vez con lo mismo, dices tonto, el niño termina creyendo que es tonto y empieza a actuar tontamente. Otro, cuando se pelean los papás y van a pasar por allá el hijo, ahorita, y se desquitan con él, y entonces eso va a ocasionar que sean reprimidos, que no se puedan desarrollar bien en su personalidad, en su propia seguridad. Siguiente. Otro error bien común: celebrarle sus groserías. El niño aprende a que debe llamar la atención sin importar el medio y que no existen límites. El niño oye una grosería y la dice. ¿Y qué dice el papá? ¡Ay, mira qué tierno! ¿Sabes que se oyen bien tiernos los niños diciendo groserías? Pero muchos se gozan con eso, ¿no? Y el niño entonces va aprendiendo. Pues me lo festejan. Y un niño de 3, 4 años diciendo una grosería se oye así como que ¡ay, qué simpático! Pero cuando tenga 15 años no se va a oír tan simpático. Siguiente. Solapar sus fechorías. Siguiente, dale otro. Sabrán que no importa qué tan delincuentes se vuelvan, siempre podrán refugiarse en papá y mamá. Solaparles sus fechorías. Luego se portan mal, hacen de las suyas. Y los papás, no importa, te quiero. A una cuadra de donde yo vivo, había unos muchachos que se dedicaban a robar. Entonces los vecinos se juntaron para decirle a sus papás, ¿no? Dice, oye, ¿qué onda con tu hijo, no? Están delinquiendo. ¿Cuál creen que fue la respuesta de ellos? Dice, no, cuidadito y te metes con mi hijo porque entonces te la ves con toda mi familia. Caray. No, pues ya, ¿qué haces? Solapan las fechorías. No sé si ven, pone la... No, pues la imagen no se va a ver. Otra. Ahí tenemos dos imágenes. 1969, están ahí los papás con los niños, con el niño y con la maestra, y le están reclamando al niño, mira qué calificaciones son estas, ¿no? En la escuela.
Aquí 2011, bueno, este estudio se dio en el 2011. Dice, y lo mismo, pero al revés, ahora los papás hacia la maestra, ¿qué notas son estas? Reclamándole a la maestra porque el hijo tiene malas calificaciones, ¿no? ¿Por qué? Porque los papás se han vuelto solapadores. La otra imagen pues menos se va a ver. ¿La alcanza a ver? No, ¿eh? Dice, no te preocupes, hijo, nosotros te amamos, pero es un hijo que atrás ya rompió un vidrio, rayó una pared, golpeó a una persona. Dice, no te preocupes, de todos modos te amamos. No busquen el texto, nada más les voy a contar. En el quinto Deuteronomio 21, 18 al 21, si lo buscan después, es la ley que dice de los padres con los hijos que se portan mal. Dice, si tu hijo no acepta la reprensión, sácalo al pueblo para que lo apedreen. Ahí lo leen con calmita después, porque ya se me acabó el tiempo. Entonces, ¿qué es lo que Dios dice? No solapes las fechorías de tus hijos. Si tu hijo cometió un delito, ni modo, afronta tus consecuencias. Cuando tú haces algo mal con Dios, Dios te perdona, pero no te va a quitar de las consecuencias, porque tú te las buscaste. No le quites las consecuencias a tu hijo de lo que hizo, porque así es como uno va a aprender y madurar. Siguiente. Y, híjole, ¿podríamos seguir la siguiente semana? Porque me falta bastante y no acabé. Sigue de los 12 años en adelante y ahí también voy a llevar un buen rato. Entonces, aquí es donde es lo más importante, porque ya a lo que hayan hecho antes de los 12, ya eso es como fueron formados. Ya su carácter se formó. Después de los 12 años ya es algo totalmente diferente. No podemos